Buenas a todos, bienvenidos otra vez aquí. Hoy vamos a hablar sobre algunas pinceladas sobre el desarrollo personal. Mirad, lo que vamos a hablar es cuando empezamos a ser conscientes, empezamos a meditar, empezamos a trabajar la conciencia y a trabajar la espiritualidad, nos pueden venir o surgir algunas preguntas, sobre todo relacionadas en cómo mejorarnos, cómo empezar el cambio. Muchas veces se empieza por ahí. Bueno, todo hay que decirlo, hay veces que no hay que cambiar nada, pero eso ya lo hablaremos en otro vídeo. Lo que hoy nos aborda es qué facetas o qué fundamentos hay en el desarrollo personal. Bueno, en esta pincelada vamos a hablar un poco de lo que viene a ser también el carácter o el temperamento. Y vamos a ver, porque hay cuatro aspectos que uno empieza a pensar en que pueden afectar su forma de ser. Y aquí están. Por ejemplo, de la dimensión física, que al fin y al cabo es lo que involucra únicamente al ejercicio físico o al cuidado físico, también a la alimentación, luego lo veremos en más detalle. Luego tendríamos la dimensión mental, todo lo que ocupa el intelecto, el saber, el acumular conocimiento. Luego tendríamos la dimensión social, que es la relacionarse con personas o con cosas, también todo lo que implica un poco la palabra, la interacción comunicativa en ese sentido. Y finalmente la dimensión espiritual, que es un poco también la que nos aborda, es la vía del autoconocimiento o la vía del crecimiento personal, pero bueno, luego entraremos en más detalle. Mira, la dimensión física, al fin y al cabo, tiene unos fundamentos muy bien conocidos por todos. ¿A quién no le habrán dicho alguna vez? Tienes que hacer ejercicio regularmente, tienes que comer bien, tienes que dormir bien. Pensemos esto cuando nos lo decían nuestras abuelas, nuestros tíos. Bueno, esto al fin y al cabo ha sido conocido por todos desde que hemos sido pequeños. Y al fin y al cabo, esto son habas contadas. El problema aquí no está en lo que hay que hacer, sino cómo hay que hacerlo. Cada uno tiene que encontrar su camino. En este sentido, dormir bien. ¿Qué es para cada uno dormir bien? Debemos de procurar tener el mejor ambiente posible para dormir. Intentar que voy a recordar pautas que son ampliamente conocidas. Creo que no voy a descubrirle a nadie nada, ni voy a descubrir las Américas, pero bueno, está bien que lo diga. Por ejemplo, dormir con un ambiente más o menos fresco, con escasa luz, por lo menos para la higiene del sueño, me refiero por la noche, el mínimo ruido posible, acostarse a las horas más o menos siempre de similares, dormir entre 8, 9 horas, 7, eso dependerá de cada uno, pero bueno, alrededor de 8 horas, levantarse siempre o casi siempre a la misma hora. Eso sería lo básico para dormir, procurar esto. Y parece una banalidad, pero mirad, cuando estamos en el ajetreo del día a día, ¿a quién no le ha pasado que dice, voy a recortarme un poco el sueño que hoy tengo que aprovechar? O, no sé, cualquier historia de estas. Voy a priorizar otras cosas. Bueno, pues aquí el sueño es uno de los tres pilares fundamentales. A este le seguiría quizás del comer bien, a mi forma de ver. Porque comer bien, a ver, cuando digo comer bien, también digo que no hay que comer ciertas cosas. El no comer cosas malas también es comer bien. Por ejemplo, evita el alcohol. Si fumas, evita tabaco, evita comer o minimiza comer alimentos procesados. No hace falta que diga que esto de la bollería, los snacks, a ver, o moderación o eliminación, pero desde luego no es bueno. Y en lugar de eso, potenciar alimentos saludables, especialmente frutas y verduras, que al fin y al cabo es el gran olvidado. De hecho, vamos a restaurantes y bares y bueno, todos los que estamos aquí diríamos, bueno, pues es que casi todo lo que hay en los menús de los bares, los restaurantes,
son carnes, pescados, bueno, que todo eso está muy bien, insisto, pero hace falta más verdura y más fruta, pero bastante más verdura, sobre todo que sea lo más fresco posible. Bien, y ya por último, el tercer pilar, también muy importante, el ejercicio regular. ¿Ejercicio regular? Mirad, si es que si practicáramos todos los días ejercicio regular, es que no haría falta, todo vendría por sí solo, estaríamos de muy buen humor, descansaríamos mejor por las noches. El cuerpo sano lleva a comer sano. Todo eso, esas tres cosas que vemos en pantalla, son el pilar fundamental. Es decir, yo lo primero que haría, creo que primero que deberíamos hacer todos es preguntarnos, primero si estamos cumpliendo estas tres cosas y en la que no, o en las que no, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas podemos hacer al respecto? Y cuanto a ejercicio regular, yo propondría siempre ir a andar todos los días para empezar, es perfecto. Ya luego cada uno descubrirá su camino y al final se trata de ser constante y que te sienta bien. Mirad, la gran pregunta siempre es, ¿me sienta bien? Si me sienta bien algo, me cueste o no me cueste, debo hacerlo. Pero si algo cuesta o no cuesta y no te sienta bien, no debes hacerlo. Y en cuanto a alimentación, lo he dicho antes, más fruta y verdura. Al menos todos los días, fruta y verdura en las comidas. Si puedes en ambas comidas, mejor. Vamos a pasar a hablar un poco de la dimensión mental y la espiritual. Están un poco ligadas. Eh, Quizás la más cercana a la dimensión mental es la que nos han acostumbrado desde muy pequeños y es la dimensión que quizás también más problemas nos da en nuestra vida, aunque creamos que no. Porque, a ver, no lo he dicho que no lo he dicho, pero la dimensión física puede dar problemas en tanto que uno puede abusar del ejercicio físico, por ejemplo, o abusar de ciertas cosas. Pero bueno, lo normal es que escasee. Pues en la dimensión mental ocurre al revés. Lo normal es que abunde demasiado en los inputs mentales. Demasiada información, demasiadas cosas que manejar en la mente. Pues he sabido que luego hablaremos cuanto de dimensión espiritual, pero la mente tiene que limitarse y el cuerpo tiene que ir más allá. En el sentido de que más mover el cuerpo, mejor higiene del sueño, más bien comer, y la mente no tiene que comer tantas cosas, tiene que estar más despierta en ese sentido y tiene que moverse menos, es decir, casi al revés que el cuerpo. Porque es que es de verdad que en el día a día, párate a pensar cuántas cosas haces con la mente solo. De pensar, de imaginar. Bueno, pues esa dimensión es muy importante. Luego, la espiritual, el autoconocimiento y la observación y la conciencia, eso se trabaja. Eso es un músculo que viene aparte, el músculo del darse cuenta. Y la social, para evaluártela esta dimensión, simplemente pregúntate qué personas, si tuvieras que decir algo, te ha ocurrido algo muy bueno y quieres contárselo a alguien, ¿cuántas personas se lo dirías? O quieres hacer una actividad con gente sí, con personas de tu confianza, bueno, ¿a quién se lo dirías? Esa es un poco tu red social o cómo te involucrarías en tu espacio personal, a quién acudirías, bueno. Y bien, aquí al fin y al cabo, a la derecha de la pantalla vemos algunas recomendaciones que, bueno, hay miles de millones de recomendaciones, pero estas también son muy típicas, ¿no? Mira, invertir en tu propio espacio personal y profesional. Al final está un poco ligado. ¿Qué quiere decir esto? Y esto, igual en otro vídeo hablaremos. Acomodar las cosas que tienes a tu alrededor para favorecerte, en el sentido de estar cómodo. Mira, es como si fueras, ya que haya aparecido la palabra de que vas de leer al menos 60 minutos al día. Imagínate que vas a leer todos los días y no tienes luz suficiente en el comedor o todos los días tienes que comer saludable, pero siempre comes lo mismo y no te gusta. Bueno, al final se trata un poco de acomodarnos. Pues, si tienes que leer todos los días 60 minutos, intenta
tener bastante luz, un ambiente más o menos agradable. Si hace falta ponerte música de fondo, te la pones. Invertir en tu propio espacio personal o profesional. Ten organizado todo cuando vas a trabajar, que esté a tu gusto. Se trata un poco de eso, de ser quizás ergonómico, en cierto sentido. Leer al menos 60 minutos al día es un poco orientativo, pero sí que es verdad y está demostrado que las personas que leen más tienen mejor organización en general y mejor autoconocimiento. Y luego, más que consumir televisión y componentes o contenido audiovisual indiscriminado, elige bien, elige qué quieres recibir, elige qué quieres y qué quieres identificarte quizás. Lee de una temática o escucha de una temática y intenta profundizar. Y al último consejo, asistir a seminarios, conferencias, quizás es un poco demasiado elevado, pero bueno, yo lo dejo ahí para quien quiera. Y vamos a hablar un poco de la personalidad. Mirad, la personalidad está regida de alguna forma por esas 4 cosas que hemos visto antes. Y sobre ahí construyes quién eres. No voy a entrar en esto quizás, pero que sepáis que la personalidad es algo que uno puede generarse a sí mismo, mientras que el temperamento quizás es lo más innato, o lo que menos depende. Porque al fin y al cabo, mirad, la personalidad viene de... esto es muy básico, en el sentido no que sea fácil, sino que es algo que se puede alterar poco, porque viene una componente hereditaria, otra componente del entorno, de la sociedad, así como otras cosas, factores psicológicos, etc. Entonces la personalidad es algo que se elige a medio camino, por así decirlo. En el momento en el que somos conscientes, sí. Pero digamos que lo más básico es el carácter, y el carácter no se elige, por lo general. El carácter es justamente lo que se nos viene un poco impuesto por naturaleza. Sobre el carácter lo modelamos y aparece en nuestra personalidad. O lo modelamos o adquirimos ciertos valores que de ellos vienen los sentimientos y con ello nuestras acciones o actitudes. Y eso es lo que se ve en el mundo. Eso es nuestra imagen, al fin y al cabo. Entonces, en ese sentido, tenemos una serie de cosas que van a afectar a nuestro temperamento. Por un lado, como he dicho, lo que es herencia. Otra cosa es las reacciones que podemos tener hacia el mundo. Factores biológicos, como lo que nosotros somos o cómo nos encontramos. Y, por supuesto, el humor. Y más importante aún es los tipos de temperamento. Algunos se llaman también tipos de carácter. Bueno, aquí es que las palabras un poco se confunden, pero se va a entender muy fácilmente. Mirad, hay clasificado 4 tipos. Los que son de tipo más sanguíneo, colérico, los flemáticos y los melancólicos. Y vamos a describirlos uno por uno. Esto al fin y al cabo es para que tú te sitúes donde te encuentras y te empieces a autoconocer también desde esa perspectiva. No se trata de que sea algo bueno o malo. Por ejemplo, los de tipo sanguíneo, ¿qué son personas sanguíneas? Son personas muy extrovertidas. Son personas que tú las ves o tú te ves, porque tú puedes serlo perfectamente. Es muy comunicativa, le gusta hacer muchas cosas, disfrutar, estar siempre, no parar quieto. Y siempre intentar querer divertirse, estar divirtiéndose. Bueno, pues este tipo de personas son muy propensas a siempre estar muy alegres. Esto bien es sabido. Lo que ocurre, por ejemplo, en los melancólicos es justamente al revés. Son más bien analíticos, no paran a pensar. Quizás esto es lo contrario casi de los sanguíneos. Son un poco perfeccionistas, son a veces muy sensibles. Esto de que predispuestos a la distimia o la depresión no es quizás del todo cierto, porque esto también depende del entorno que estén, pero que es bien cierto que son muy introspectivos, que son al contrario casi que los sanguíneos. Son muy extrovertidos, muy de hacia afuera,
Son melancólicos muy hacia adentro y tienden a ser también muy intelectuales, en cierto modo. Luego los flemáticos, ni lo uno ni lo otro, más bien son tranquilos, van un poco a su son muy racionales, piensan mucho lo que hacen y por qué lo hacen, y desde luego son también muy calculadores y analíticos. Quizás es un medio camino entre las dos conductas, los dos perfiles anteriores que hemos visto. Y luego tendríamos el colérico, que esto yo creo que todos hemos experimentado o hemos tratado con alguien que es colérico, ¿no? Esto de ser muy rápido, activos, son autosuficientes, puede ser que incluso se enfaden con facilidad, protesten con facilidad, ellos están por delante de todo, bueno, esto llevado al extremo, claro. Bueno, pues eso es otro perfil que puede surgir. Y todo esto sirve para presentar un poco el punto de partida de lo que es la autoestima. Mirad, a las personas que acudimos al mundo de la espiritualidad, la autoestima es algo que tenemos entre cejas muchas veces, porque nos debemos preguntar, ¿tengo la autoestima necesaria? ¿Tengo más o tengo menos? Porque, fijaos lo que os digo, mucha también es mala. Lo vamos a ver. La autoestima, esto nos viene ya también heredado un poco. Se nos empieza a forjar desde el carácter. Desde nuestro carácter y nuestra personalidad, desde la familia, cuando somos pequeños, luego en la escuela, el segundo agente de socialización, y luego cuando llegamos al mundo adulto, de la sociedad o del trabajo, pues ahí tenemos otros agentes de socialización. Y ahí es donde ya se instaura, por así decirlo. Bien, pero es que entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que hay al menos tres tipos de autoestima. La baja, que todos hemos visto personas con baja autoestima que tienden a ser pesimistas, a estar un poco... Ya se sabe, ¿no? Eso definitivamente no es bueno. Y la autoestima muy alta tampoco, porque esto genera egocentrismo, quererse superior, quererse más, porque me estimo más allá de unos límites, me estimo más que, en fin, pongo a todo por encima es decir, todo por debajo de mí. Eso tampoco es sano. La autoestima saludable vendría a ser la autoestima de conocerse, determinar bien los límites y decir, vale, yo soy esto, todo lo demás es lo otro, y hay unos límites que los impone también la sociedad, y hay cosas que están bien y cosas que están mal. Yo no estoy por encima de todo, pero tampoco es al revés. ¿Vale? Y de esto quizás hablaremos más adelante. Vamos a hablar un poco de qué es la baja autoestima, qué síntomas tiene y qué podemos hacer quizás con eso. En principio, la baja autoestima es un sentimiento de inferioridad generalizado. Porque fijaos que los síntomas son esos. Estamos enfadados con nosotros mismos, estamos con sentimientos no resueltos, puede que deprimidos, pero es que lo que no sabemos es que ese castigo que nos hacemos a nosotros mismos no es porque no nos queramos por nosotros mismos. Eso es algo que viene de fuera, pero no somos conscientes plenamente. En ese sentido, es que la baja autoestima es una comparación que se nos ha impuesto por algo que ha pasado y como no tenemos con quién pagarla, no podemos pagarla con eso que nos ha hecho el daño, pues la pagamos con nosotros o nos autoinhibimos. En ese sentido es como aquella persona que le reprochan los padres. Es una persona normal, claro, pero empiezan a reprochar los padres por ejemplo, hablar de algo que no es correcto. O no es correcto para los padres, vaya. Pues, si el reproche es muy fuerte y muy constante, pues al final el niño o la persona, depende de la edad que tenga, acabará no hablando de eso. Pero claro, sentirá una necesidad muy grande. Y cuando vaya creciendo y tenga la necesidad de decirlo en otros sitios, no va a poder hacerlo, porque tendrá impregnado en su memoria cuando los padres
sus padres le regañaban o lo que fuera. Es, por ejemplo, voy a contar otro caso, que este es mucho más típico, es cuando una persona va a hacer una exposición en público y es pequeño. Cuando somos pequeños igual no nos acordamos, pero tampoco teníamos mucho miedo a hablar en público. Lo que pasa es que se nos burlaban los otros compañeros o los profesores nos corregían demasiado. Entonces, puede ser que si eso te ha ocurrido o le ha ocurrido a alguien que conozcas, hayas poco a poco adquirido demasiada vergüenza. Con ello baja autoestima y cuando has crecido y sido adulto, no te acuerdas tanto, pero en el fondo sí que tienes esa memoria de que cuando tú salías a exponer te victimizaban. Y por ello tienes esos sentimientos, porque tú en el fondo sí que te gustaría y te gustaría exponerte, porque es alguna sensación que seguro que sería placentera si te saliera bien, pero tienes tanto miedo que te baja la autoestima. En fin, es un poco un ejemplo. Todo tiene su causa, que hablaremos en otra ocasión. En cuanto a egocentrismo, vamos a decir demasiada autoestima. Esto es ponerte por encima de todo lo demás, casi al punto de narcisismo, quizás. Es decir, de hablar siempre de uno mismo. Mm, que las personas te puedan incluso tener un poco de tirria porque siempre estás tú alardeando. Que eres mejor o que es mejor esa persona que cualquier otra en algunos ámbitos. O que siempre tiene la razón. Esos son síntomas quizás de demasiado autoestima, al menos en algunos puntos. Y la autoestima saludable o asertiva, también vamos a emplear la palabra asertiva, pues justamente vivir en el equilibrio. Lo que he dicho antes, mantener esos límites, definir esos límites, vivir acorde a ellos y ser responsable de no excederte ni a más ni a menos y racionalizar. Y vamos a hablar un poco de los resultados del desarrollo personal, en el sentido de qué pasa cuando empiezo a desarrollarme personalmente, que voy viendo mi autoestima cómo evoluciona y cómo voy atendiendo también a esos 4 ámbitos de mi vida que eran la mente, el físico, la sociedad y la espiritualidad. Pero eso lo veremos en otros vídeos, porque al final el desarrollo personal es un proyecto de vida y es una cosa que requiere un trabajo continuo y constante. Así que muchas gracias a todos.